Esa, Queen. ¡Ay, Vivaldi! Mozart, qué maravilla. Bach es impresionante. Piazzolla. Me encanta Falú. Glenn Miller, enorme. ¡Ay, Luciano hermoso! Gardel, único. Pero a vos te gusta todo. Por eso hacemos Magazine de arte. Enamorarse de un instrumento de cuerda frotada es el inicio de una larga relación que te va a acompañar toda la vida. Como toda relación, con algún altibajo, con algunas dudas, con algunos divorcios, pero siempre con reencuentro. La sensación de pasar un arco, hay que vivirla en cualquiera de los 4 instrumentos de la familia: el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Todos tienen su encanto, su particularidad, su color. Juntos, el equipazo. Un cuarteto de cuerdas tiene una fuerza que parece que estuvieran sonando un montón de instrumentos. Bueno, y después vienen las diferentes agrupaciones, orquesta de cámara de cuerdas, ser parte de una orquesta sinfónica. Cuando uno siente alguna atracción por uno de ellos, pero después cuando está en conjunto, según la obra, se va enamorando de esa familia, como enamorarse nuevamente. Y si estás en la ópera, Dios mío, el cuarteto de chelos de Tosca, la carta del caballero de Greve en Manon Lescaut, cuando empiezan las violas, pasajes de sinfonías, cuando una melodía se va pasando de familia a familia, así como si fuera una ofrenda, y la escuchas primero en las cuerdas agudas y luego pasa a la viola. Aquellos que no están en el extremo, como la viola y el cello, no podría sonar una obra sin ellos. Y sobre todo, cada uno compensa al otro. La brillantez y la luminosidad del violín se vuelve más terciopelo gracias a esa suavidad, a esa profundidad de la viola. El cello, ese sonido madera a hombre robusto. Y el contrabajo, bueno, Dios mío, el otro director, es directamente el otro director. Si los tenés cerca, te mueven el piso literal. Y hay una cosa que es fantástica. Los violistas también siempre se pelean por los lugares. Saben que lo del lugar en la orquesta es algo histórico. Y sin embargo, si por ejemplo sos un segundo violín, último, tenés la suerte de estar rodeada también por el último cello y el contrabajo o el guía de contrabajo. Entonces, dentro de esa gran masa vos te sentís como en un cuartetito aparte. Así que la orquesta es tan maravillosa que la disfrutás de todos lados.
hoy quiero detenerme, y ahora sí Frido les va a decir por qué, como siempre, en el terciopelo. La viola es, para mí, la palabra que la describe. Es un terciopelo para los oídos. Así que hoy lo vamos a disfrutar. Siempre tenemos el deseo de ser un poquito más federales y bueno, este sábado se nos da la oportunidad. Gabriel Mateos es un violista de Santa Fe. Santa Fe es una provincia de Argentina y bueno, tenemos la mala costumbre de pensar de que solo sucede el arte en Buenos Aires. Si bien es cierto que hay más oportunidades, más movimiento, una serie de otras eventualidades en Buenos Aires, pero mirando un poquito con mejor ojo, nos damos cuenta de que hay muchísimo arte en el interior del país, muchísimo. No solo mucho, sino muy bueno. Así que nos hemos impuesto con María la misión, dentro de lo posible, de poner a la luz ese arte que sucede en sus diferentes expresiones en el interior del país. Así que hoy vamos a entrevistar y a degustar la música del violista Gabriel Mateos, allá en Santa Fe. Gabriel, bienvenido a Magazine de Arte. Verdeada, yerba mate de producción familiar, cosechada en Oberá, provincia de Misiones. Sus 2 años de estacionamiento y secado natural, sin agrotóxicos, conforman un sabor con cuerpo, sin irritar el estómago, y rinde muchos mates por su bajo contenido de polvo. Comunicate al 15 6 206 36 31 para que llegue a tu puerta. Llama, probala y contame. Gabriel, ¿cómo es que te empezó a gustar la viola, que de repente no es el instrumento más popular para los chicos, ¿no? ¿Y a qué edad empezaste con la viola? ¿O antes hubo otro instrumento, otra cosa, y después la viola? ¿Cómo fue tu acercamiento? Mira, yo empecé con la viola cuando tenía más o menos 14 años y bueno, como yo comencé en una orquesta de niños cuando tenía 9 años, era común que antes de elegir el instrumento pasásemos por todos los instrumentos que había en una orquesta sinfónica. Por eso que en un principio estuve con la trompeta, con el corno, pasé por el violín, por el cello, un periodo breve de tiempo.
por ejemplo, para contarte, mi hermano comenzó también en esa misma época la trompeta y él se sentía como que era el instrumento para él porque a él le gustaba mostrarse y veía que en los conciertos todos los violinistas se mataban tocando, los flautistas se mataban tocando y el trompetista se paraba, tocaba 2 notas y a las chicas les encantaba. Así que para él fue el motivo suficiente como para elegir la trompeta. Y bueno, en mi caso pasé por el violín, estuve mucho tiempo con el violín y obviamente también por el cello, porque cuando uno se pone adolescente empieza a crecer y decía, tiene manos grandes, puede andar bien con el violonchelo. Y bueno, íbamos probando los instrumentos hasta que llegó la viola, no la conocía, no conocía el instrumento y bueno, me encantó de entrada, un instrumento que no es tan potente o tan brillante como el violín, pero tiene un timbre que llega al corazón de quien escucha. Gabriel, vos seguiste perfeccionándote en Estados Unidos. Tenemos la suerte de que hayas regresado y mostrarnos todo tu arte. Lo que quiero que me cuentes es por qué el músico progresa y cambia de tal manera que cuando regresa es otro, una versión excelente, siendo que acá hay grandes maestros. Vos pasaste por un gran maestro. ¿Qué es lo que sucede cuando el argentino va afuera a estudiar? Bueno, muy buena pregunta, porque antes de ir a Estados Unidos, tuve la suerte de ir a Brasil, a un festival un festival internacional de Brasilia específicamente, y ahí tuve contacto con una profesora excelente que había sido alumna de Max Rostal, también un célebre profesor de Alemania, que al igual que lo fue Spiller aquí en Argentina, Rostal fue un gran formador de instrumentistas en Alemania. Bueno, esta profesora en Brasilia me abrió los ojos un poco en el sentido de vos podés, porque hasta entonces todo bien que había entrado a la Sinfónica de Santa Fe, pero uno en ese momento no tenía la perspectiva, sabía lo que quería hacer, pero por ahí te daba vergüenza decir, bueno, yo quiero ser solista, o además de un buen músico. Y bueno, el hecho de tener este primer contacto con esa profesora de Brasilia me hizo pensar o entender que sí podía ser un buen músico y además solista. Bueno, ahí empezó la gran peregrinación, porque después como que no podés parar, te va llevando a querer seguir mejorando, siempre con pequeños objetivos que te van alimentando para llegar a los grandes objetivos. Yo creo que es tener una idea y tratar de llevarla y realizarla, esa idea. Yo creo que por ahí es lo que hace que cualquiera de nosotros que ha ido afuera le da el clic. En mi caso fue al principio a Brasil y bueno, a nivel de formación pasé por Spiller en Buenos Aires, que fue fundamental, y lo sigue siendo porque cuando estudio lo siento como que está dando sus consejos, sus enseñanzas. Por supuesto, después Atararat en Estados Unidos fue la crema y la frutilla que decora la torta. Fue, digamos, el profesor que dijo, confía que vos podés. Has tocado y seguís con cuarteto de cuerdas, con piano, con orquestas de cámara, con orquestas sinfónicas. Son agrupaciones distintas, experiencias distintas, y contale a la gente, así bien personal, cómo te sentís cuando
estás con cada uno de estos grupos y ¿a dónde te tira más tu corazoncito? Bien, mira, cada momento es diferente. Cuando uno toca en la orquesta, pasa a ser parte de un conjunto en el que, por más que sea solista de la fila, o el jefe de fila, o el asistente del jefe de fila, todos tenemos que trabajar en un equipo. Por esta razón, muchas empresas buscan como referencia el trabajo de una orquesta como el mejor ejemplo para el trabajo en grupo y la convivencia. Por ejemplo, si yo estoy tocando en la orquesta, en tutti, como se dice, con todo el grupo, y no es un solo de viola, pero viene alguien del público y me dice, wow, qué sonido, se te escuchó a vos, sobre todo el resto de la fila. Eso, por ahí, cuando uno es pibe, te gusta y te aumenta el ego, pero lejos de ser un elogio, es algo que no está bueno para cuando vos tocas en conjunto en una orquesta o en un ensamble, por ejemplo un cuarteto, tampoco está bueno que uno salga por el resto del conjunto. Es como una torta o una comida. Si uno le siente un ingrediente por arriba de los otros, es como que no está bien el equilibrio. Y lo mismo pasa en una fila, por ejemplo, de las violas. Lo más lindo de escucharse en las grandes orquestas, tipo Filarmónica de Buenos Aires, o si uno va, por supuesto, al exterior, Pittsburgh Symphony, o las europeas, como la Radio Baviera, o la Filarmónica de Berlín, que tuve la suerte de escuchar en vivo. Y lo lindo es escuchar una fila de viola, pero escuchás un sonido, no escuchás 12 sonidos, como a veces ocurre en algunas orquestas, que cada uno quiere, por maneras diferentes de tocar o por pequeños detalles del lugar del arco o cositas ínfimas, te das cuenta que falla el equilibrio y alguien sale por arriba de los demás. Por eso es un lindo desafío el hecho de tocar en grupos y que ese grupo suene como una unidad. Y bueno, el resultado sonoro es lo que seguramente el compositor tuvo en su mente o en su corazón cuando escribió la obra. Respecto al tipo de ensambles que me identifico más, me gusta bastante tocar de solista, muchísimo digamos, y con grupos de música de cámara, principalmente. La orquesta también me gusta, pero es como que si uno quiere destacarse o mostrarse, no es del lugar la orquesta. La orquesta es para trabajar en grupo y en conjunto llevar arriba la obra, no de manera individual. Ahí se me trabó la camarógrafa. Ay no, toqué cualquier...
Gabriel, si tuvieras que convencer de alguna manera o recomendar a un niño la viola, ¿qué, qué le dirías para convencerlo, para mostrarle qué cosas lindas tiene la viola para tocarla en vez de otro instrumento? Mira, la mejor forma es realmente que cada uno tiene que probar el instrumento que le gusta y como te había contado, mi hermano en su momento se identificó con la trompeta, otro hermano mío prefirió el trombón y el corno, fueron los dos instrumentos, además del piano, que él optó, gracias a esa opción que te daba la Escuela de Música, que ahora es Escuela de Música 9901, antes era solamente Orquesta Sinfónica de Niños, después fue Orquesta Juvenil. Bueno, respecto a la pregunta, yo te diría que primero tienen que probar la mayor cantidad de instrumentos posibles, y yo creo que es una cosa automática, que cuando pruebe la viola va a ser un amor a primera vista o primer oído. Es así que uno se encuentra con el instrumento, experimentando y bueno, la característica de la viola es que no es un instrumento tan brillante como el violín o el violonchelo, es más bien más íntimo. Si uno piensa que Beethoven, Dvorak, propio Mozart, elegían la viola para tocar en los ensambles. Bueno, espero que les sea suficiente la respuesta, pero básicamente es que cuando sea el momento de elegir un instrumento, si es la viola, lo van a querer para siempre. Gabriel, iniciaste tu carrera violista en la Orquesta Sinfónica de Niños y Juvenil de la ciudad de Santa Fe, la tierra de mis padres y abuelos, con los maestros Barbieri y Benítez. Ahora luego te perfeccionaste con Lierko Spiller, maestro mítico si los hay, y contanos un poquito de ese paso por las clases del maestro, que tiene tantas anécdotas como tantos instrumentistas han desfilado por ahí. Y cada uno con su experiencia. Contanos la tuya. Gran maestro y a veces muy particular, ¿verdad? Sí, tuve la suerte de tener siempre buenos profesores desde un principio y también buenos instrumentos. Yo tengo que agradecer muchísimo a Pepe Barbieri y a Roberto Benítez, que fueron... Pepe Barbieri fue mi primer profesor de viola y violín, y si a alguien tengo que agradecerle por la paciencia fue a él, porque en esa época de niño uno lo hace como en vez de jugar al fútbol, agarra el violín, pero no lo lleva con tanta seriedad como algunos niños ya en esa edad lo tienen, tipo Sol Gavetta o Andrés Gavetta, que ya desde muy pequeños ya sintieron la vocación. Y en mi caso, yo tuve la suerte que tanto José Barbieri como Roberto Benítez me incentivaron a mantener el interés por la música y por la buena calidad de mi performance. El maestro Benítez era el director y el creador de la orquesta de niños y después juvenil. Y, por ejemplo, vos llegabas de la escuela, ibas con el violín, porque te daban el instrumento en la escuela, en esa orquesta de niños, y si te veía así, sin hacer nada, te llamaba, y al principio era tocar tangos con él, para entrar en calor. Él tocaba un tango y vos tenías que improvisar una melodía con él tocando en el piano. Y después uno se ponía a ensayar las obras junto con él, las obras de la orquesta. Por ejemplo, las partes de violín primero, las de segundo en su momento. Íbamos practicando con él de manera individual, porque él estaba ahí todo el día
y decía, ven y vamos a tocar. Y en eso te acostumbrabas a que pasaba un profesor o un compañero y te veía tocando. Y el hecho de también tocar todos los fines de semana como niños, íbamos a las escuelas, y el hecho de exponerte, en realidad no lo veíamos como una exposición, era una parte de lo que estábamos haciendo, algo divertido. Es como el que juega al fútbol en el momento del partido. Era compartir con los otros chicos la alegría de estar tocando. Entonces siempre fue muy agradable el contacto con la música y muy incentivado desde un principio. Cuando me acuerdo, una de las cosas lindas de la orquesta de niños es que viajábamos todo el tiempo a encuentros de orquestas juveniles y de niños. Y en uno de esos encuentros fuimos a Catamarca, y ahí tuve la suerte de escuchar a la Orquesta Juvenil de Córdoba, y era otra cosa. Y había solistas de violín que tocaban muchísimo, que casualmente era Esteban Raspo, Andrés Gavetta y la muy niña Sol Gavetta. Y todos decían, profesor Lierko Spiller. Y ahí dije, yo tengo que estudiar con ese hombre. Y terminé la secundaria, y lo primero que hice fue llamarlo por teléfono al maestro Spiller para una audición, porque él acostumbraba a escucharte y después decidía si te aceptaba o no. Me acuerdo que tenía 17 años y fui a Buenos Aires. Me acompañó mi madre en ese momento. Y bueno, fue con Spiller que tuve la primera clase con él, que era en realidad tipo una prueba, a ver si me aceptaba o no. Y bueno, él, después de haber tocado, me preguntó ciertas cosas, como cuál era mi objetivo, por qué quería estudiar con él. Y en ese momento como que me dio un poco de vergüenza decirle, y si bien tenía claro lo que yo quería, me parecía que él se iba a burlar o se iba a reír de mi proyecto, digámoslo así. Y todo lo contrario, fue desde un principio un gran incentivador a la investigación, a tocar, a enseñar también, porque no importaba si todavía tenía un montón de cosas para aprender. Él decía que yo iba a aprender mucho también enseñando a otros, porque el hecho de enseñarle implica también resolver cosas tuyas. Y bueno, siempre fue como profesor, muy exigente, perfeccionista sin igual, pero no dejando de lado el lado humano, el afecto, y tratando siempre de que si te veía decaído no te daba un palazo ese día, y entonces vos decías, puedo seguir. Y bueno, fueron 8 o 9 años que estudié con él, todas las semanas. Salía de Santa Fe los viernes a la noche, tenía la clase el sábado a la mañana y volvía al mediodía. Hubo épocas que tuve la suerte de estar becado por la Fundación Antorchas, entonces ahí tuve 2 clases por semana, una los sábados y otra los lunes. Ahí fue una época de mucho estudio, intensidad en todas las actividades, porque tenía que pedir permiso en las orquestas para poder cumplir tanto con la beca y con lo que el profesor Spiller me mandaba a realizar. Además tenía clases de música de cámara con diferentes profesores, historia, armonía, contrapunto, una formación completa. Después conocí más el lado afectuoso del maestro cuando estuve en Europa, y bueno, en ese tiempo que estuve allá, él me aconsejó, me contactó con diferentes personas,
y se comportó como si fuese además de profesor, como un abuelo, digámoslo así, que siempre estuvo atento a que esté bien cuidado, porque, por ejemplo, estando en Múnich estaba el hijo de él, Antonio, y su nieto, que tiene más o menos mi edad, así que como que siempre había alguien cuidando para que todo funcione bien. Entonces, bueno, además de un profesor, fue como alguien de la familia, muy, muy querido. Contanos cómo es tu rutina o qué rutina aconsejás, porque para alcanzar el nivel tuyo, un músico da muchas horas, da mucha vida. Entonces, contanos a manera de consejo para los estudiantes, para los futuros estudiantes, para los profesionales que a veces están un poco dejados, para los que están en un impasse. ¿Qué aconsejás o por lo menos qué te sirvió a vos? ¿Cómo te organizás para estudiar tremendas obras que después tocas? Bueno, en cuanto a la rutina, no tengo rutina. No es que sea antirrutina, pero, por ejemplo, yo busco, cuando comienzo a agarrar el instrumento por la mañana o cuando sea, es como que organizo, primero trabajar algunos ejercicios para aflojar los dedos de la mano derecha, después algo para la izquierda, luego sobre cuerdas al aire trato de buscar el sonido, la conexión de un arco con el otro, diferentes aspectos, por ejemplo, diferentes golpes de arco que voy a tener en la obra o en las obras que voy a estudiar, cosas básicas, pero que se esperan, no espero al momento de la obra para practicarlas, por ejemplo, distribución del arco, diferentes velocidades, después los cambios de posición en la mano izquierda, trabajarlos súper relajados desde el primer momento que abordo la obra. Entonces, por ejemplo, elijo como ejemplo el concierto de Bartók. Ese concierto es uno de los conciertos más complejos técnicamente y más bellos también de la literatura para viola y orquesta. Entonces, naturalmente uno lee las notas, los cambios de posición que hay con respecto a la mano izquierda, como dije. Después, mi técnica sería, respondiendo a tu pregunta, es separar todo lo que sea cambio de posición de la obra. Todo lo que sea lo más difícil, lo más fácil. Todos los cambios de posición me los anoto en un cuadernito. Después, las escalas difíciles que hay en la obra, que no son típicas, digamos, como las escalas que uno estudia a la mañana para calentar los dedos. Entonces, cuando hay un tipo de escala no tan convencional, las anoto y trato de entender la distancia de dedos o los intervalos de esa escala, independiente de la tonalidad. Entonces, esa es otra cosa que me anoto. La tercera cosa que me anoto son las arcadas o los golpes de arco más complicados, que hay cambios de cuerda o el ritmo es complicado. Entonces, todo eso lo voy anotando sobre cuerdas al aire, por ejemplo, sin necesidad de complicarme también con la mano derecha, izquierda. Entonces, ahí trabajo solamente la mano, o lo referido al brazo o la mano derecha, por separado. Eso lo hago antes una vez que ya tengo leído la obra y trabajado, lo hago antes de estudiar el concierto o de tomar el concierto nuevamente. Practico justamente esos momentos más complejos, los desafíos que presenta la obra. Lo trabajo separadamente
con estos ejercicios anotados en ese cuaderno. Y realmente funciona porque en el momento de tocarlo después se toca de inicio a fin para tener una idea de cómo está la obra y para también tener la resistencia de concentración, de resistencia física. Y una cosa muy importante que creo que se entrena desde el primer momento que uno presenta un estudio, es que me parece importante cuando uno muestra el estudio, por ejemplo, así como después cuando uno toca la obra, hay que tratar de tocarlo lo mejor posible desde la primera vez. O sea, que tocar como si fuese el concierto, porque en el concierto no tenés una segunda chance. Entonces hay que ponerle toda la energía, toda la concentración en el primer intento. Y eso creo que es fundamental para todo. Si uno se presenta, esto que comentaba del concierto, lo podés aplicar a todo. Si vos tenés un extracto orquestal para un concurso, también haces lo mismo, todos los pasos que mencioné antes. Entonces, en el momento que tenés que tocar, si además entrenás eso de tocar con toda la energía y sentirte cuando estás estudiando que estás tocando y sentirte confiado tocando el estudio, el concierto o lo que sea en el concurso, después va a ser así. Es como uno se prepara también mentalmente para toda esta habilidad de tocar. Se va adquiriendo a través de realizar pequeños pasos. Y espero que haya servido la respuesta y muchas gracias por la entrevista. Yo no puedo cortar más, ¿verdad?
Criadero de caniche toy Princess of Loire, variedad de colores, próximas camadas, septiembre-octubre. Si buscas la mejor compañía, caniches con pedigrí de la Federación Cinológica Argentina. No lo dudes, Princess of Loire, por amor a la raza. Comunicate con nosotros a nuestro email, criaderoprincessofloire@gmail.com o a nuestra página de Facebook, Criadero Princess of Loire. Este fin de semana, lasaña de ricota jamón espinaca con ragú de carne, 300 pesos por porción. También nuestras tablas de fiambres. Llámanos al 1550 60 8667, 1550 8667, JL Catering. No te olvides que tenés que darle me gusta a este video y suscribirte al canal y activar la campanita. También seguirnos en Facebook. Todo esto nos ayuda un montón. Dale. Momento de leer. De Inmar Valcano, de su libro El ojo de la aguja, 3 de abril del 20. Mi vida le pertenece a la tristeza, aunque tú me digas que es una vida como cualquier otra. Pero yo sé que a veces es un profundo abismo o un acantilado donde rompen las olas. Un día es como un viaje hacia las brumas del destino y no me deja oír en el atardecer del agitado mar un canto de sirena con garganta silenciada porque no hay nota en el pentagrama. Otro de mis días puede ser una noche de fantasmas con las venas abiertas para desangrar los recuerdos. Así son muchos de los días y en este, ahora, el aire solloza ramas secas que se adentran en mis ojos y no me dejan ver, o quizás no quiero verlo. Cómo amanece la esperanza entre las cosas del tiempo, cuando las palabras se agudizan y se clavan en algún corazón que no esté escondido, que no sepa de ausencias y que no esté cansado o destrozado por tantos despropósitos e injusticias. Buenas tardes María, Sigfrido, estimados oyentes. Hoy voy a hablarles de una serie sueca de espionaje que se llama Agente Hamilton o Hamilton a secas y se emite por Flow, Cablevisión Flow. ¿Cómo comienza Agente Hamilton? Un atentado es llevado a cabo en Estocolmo en ocasión de un discurso de la ministra del Interior sueca. Justo en ese momento pasa por el lugar el agente Hamilton, que es miembro de la inteligencia militar.
Entonces, la pregunta es, ¿quiénes fueron los autores del atentado y con qué objetivos? Básicamente, estas dos preguntas son las que sobrevuelan toda la serie. O la pregunta podría plantearse en otros términos. También, y sobre todo, ¿para quién trabaja el agente Hamilton, que está interpretado por el carilindo Yakov Oftebro? Teniendo en cuenta que Hamilton venía de hacer un entrenamiento especial con la CIA en Estados Unidos, veremos que en este moderno thriller de espionaje, que está basado en las novelas de Jan Guillou, hay varios actores en juego. Uno es la Säpo, que es la Policía de Seguridad Sueca, que tiene funciones de contraespionaje y actividades antiterroristas. El MUST, que es el Servicio de Seguridad de Inteligencia Militar, y algunos otros actores por fuera de Suecia que conviene no revelar por el momento. Entonces, todos estos estamentos y actores e instituciones, digamos, o agencias, arman una compleja trama que hay que desenredar, ¿no?, sobre cuáles son los autores intelectuales del atentado, ¿no? Todo en un escenario muy actual que muestra rivalidades y superposiciones entre los diferentes servicios de seguridad e inteligencia, y en un escenario donde son comunes los ciberataques y las fake news. Y esto, por supuesto, no excluye las intrigas y las balas. Este juego de alianzas transitorias y recelosas se manifiesta sobre todo en la figura del mismo Hamilton, un personaje prácticamente impenetrable, y su relación con sus jefes y con la detective del Säpo, Kristin Ek, ¿no?, en una magnífica y magnética interpretación de Nina Sanjani, y que acaso sea el personaje más interesante de la serie. Es decir, ¿para quién juega el agente Hamilton y con qué objetivos? En suma, se trata de un thriller de espionaje moderno, desde una mirada europea, ¿sí?, por fuera de la tradicional mirada inglesa o estadounidense. Muy recomendable, no son muchos capítulos y la verdad es una serie intrigante y que se ve con gusto. Bueno, esta ha sido mi columna de hoy de series y películas, y espero verlos o escucharlos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros, que hayan disfrutado de la entrevista a Gabriel Mateos, al violista Gabriel Mateos, también de Momento de Leer. Les recuerdo algo que solemos decir con María: lean poesía, léanla en voz alta en su casa, disfruten eso, háganlo si no lo hagan, pruébenlo si no lo hacen. Bien, vamos a terminar con Aguamadera. Aguamadera es un dúo, que a veces se transforma en algo más que un dúo, de chicos argentinos que están en el exterior y hacen folclore latinoamericano. Muy hermoso. Como estos finales a veces son un adelanto de cosas por venir. Así que esperamos que también lo disfruten. Los dejamos y allá vamos. Mi nombre, María Andrea Gasparini. El mío, Sigfrido Quirós Toñola. Y juntos hacemos Magazine de Arte.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivir